Muchas gracias, General César Milani, por visitarnos en Nacional Doc, en Radio Nacional. Bueno, Muy gracias, amable, gracias a muy ustedes y amable. un abrazo a todos los oyentes de Radio Nacional. Gracias. General César Milani, una de las peores cosas que nos pueden pasar como seres humanos es perder la libertad. Entre las cosas extremas que nos pueden pasar. No hace mucho tiempo usted la perdió. ¿Cómo se hace en un tiempo para recuperar, y esto entre comillas, ¿no?, la normalidad en la vida? Bueno, es muy difícil, más que por uno, porque yo en el caso mío, yo soy soldado y digamos, podría decir, tengo que estar acostumbrado a estas cosas y más sabiendo los peligros que involucraban, ¿no es cierto?, haber tomado decisiones con el ejército como las que tomé, más que uno, el sufrimiento o las cuestiones para la familia, ¿no? La familia que ve, ¿no es cierto?, bueno, que me veía detenido, que me veía en condiciones de detención, digamos, en algunos casos bastante malas, bastante deficientes, con el mismo trato que tenían los peores. Bueno, no había ningún tipo de trato especial y bueno, y yo sabía que no tenía que estar ahí, yo sabía que iba a salir, yo tenía absoluta confianza en la inocencia de todas las causas en las que me armaron, así que bueno, finalmente de a poquito se fue dando, con una ayuda muy fuerte de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, y de mis amigos y de buenos abogados que he tenido, he podido transitar, ¿no es cierto?, los procesos, los juicios en donde ha habido juicios, en algunas causas no ha habido juicios, y finalmente las absoluciones en casi todos, mejor dicho, en todos los juicios en los que fui a juicio oral, en todos absolución, en otros sobreseimiento y en algunas causas archivadas, ¿no? Y general, el soldado Milani, en esa situación extrema, ¿tiene miedo también? ¿Tuvo miedo, general? No, honestamente les digo, no sé por qué. Miedo no tenía, no tuve nunca. Tenía una sensación por ahí de angustia, de ver a mi familia afuera. Nunca hubieran esperado ellos que yo hubiera estado detenido. Yo tampoco creía que iban a llegar a semejante medida. Bueno, pero después que yo vi, ¿no es cierto?, durante el proceso que fui jefe del ejército, que se estaban armando las causas, que la posición mediática de algunos medios, en particular el multimedio Clarín y Nación también, era muy fuerte, que los políticos tomaban las notas de estos medios y en base a eso hacían las denuncias, y había jueces y, digamos, intervenciones del Poder Judicial que me hacían dudar. Después que dejé la jefatura del ejército empezaron, ¿no es cierto?, a activarse las causas y después no me cabe la más mínima duda por recomendación y presión de los gobiernos o del gobierno, ¿no es cierto?, de Mauricio Macri, fui finalmente detenido en La Rioja en una cuestión que, bueno, es para contarla, pero yo iba, ¿no es cierto?, a declarar por una cosa, se me tomó declaración indagatoria por otra, que era es decir, una imputación más, que era una asociación ilícita entre el entonces subteniente Milani, que tenía 20 años, con el general Menéndez, que era tercero de la antigüedad en el ejército, que nunca en mi vida lo vi, nunca en mi vida, bueno. Justamente en la causa esa de La Rioja, Sí. hay un testimonio que utilizó un programa televisivo del Grupo Clarín, justamente para imputarlo a usted. ¿Y en qué resultó ese testimonio que fue de alguna forma clave para el inicio de la causa? Bueno, ese Grupo Clarín, digamos, un programa en particular, ¿no es cierto?, conducido por La Nata, personaje impresentable, nefasto, pseudo periodista, pero es un mercenario. Bueno, mandó el equipo de producción a La Rioja, estuvo 1 o 2 semanas en La Rioja,
se fabricaron testigos falsos, uno de ellos apareció en el programa, le dieron 10 o 15 minutos para hablar. Estoy poniendo un ejemplo, uno de los tantos ejemplos que hay. Diciendo que había sido soldado, que había estado cuando yo era subteniente en La Rioja, bueno, y que yo le ponía la pistola en la cabeza y que le decía, vos sos peronista, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, este personaje, amigo del senador por La Rioja, por el radicalismo Martínez, ex ministro de Defensa, bueno, vamos al juicio, cuando llegamos al juicio nos enteramos de que este personaje, Yáñez se llama, calumniador y difamador, no había sido soldado nunca había estado incorporado al ejército porque fue declarado DAF cuando se le hizo la revisación médica, es decir, en aquel entonces DAF era deficiente en las aptitudes físicas, entonces no lo incorporaban, es decir, que nunca estuvo incorporado. Sin embargo, ese fue uno de los personajes que estuvo en el programa de La Nata, 10, 15 minutos hablando sobre mí. Como eso tengo otros ejemplos más, ¿no es cierto?, en La Rioja y en Tucumán. Una vergüenza los testigos que presentaron, y muchas veces, es lo que yo digo, esto fue, digamos, promocionado y, digamos, planeado, ¿no es cierto?, por los sectores opositores, en aquel entonces políticos opositores, en el año 2013, junto, ¿no es cierto?, con la parte mediática y la parte judicial. Ahora, después de eso, fuertemente apoyado por sectores de la izquierda argentina, ¿no es cierto?, que lo que hicieron fue fogonear. Recuerdo los 24 de marzo, donde salían con carteles del general Milani, prendían fuego. Igual usted recibió el apoyo de algunas organizaciones de derechos humanos. Ahora voy, personajes que han sido nefastos y lo siguen siendo. Yo lo digo, por más que a algunos sectores no les guste, como Berbisky, y por supuesto que tuve el apoyo en su momento, ¿no es cierto?, que me llamó al día siguiente de que me hicieran las notas estas en La Nata y salían en los periódicos y empezaban con todo esto, me llamó Ede Bonafini y me dijo: general, yo creo en su inocencia, creo que usted es un general nacionalista, que defiende valores nacionalistas y que por eso lo están atacando. Y lo están atacando porque Cristina Kirchner lo puso como jefe del ejército. ¿Hizo algo en torno a lo que nos cuenta del programa de La Nata? Al buscar un testimonio falso, bueno, usted se puede sentir perjudicado por esa situación. Sí, pero ¿hizo algo en contra de ese programa? Yo le voy a decir, es muy difícil. Sí. ¿Por qué es muy difícil? Porque las organizaciones de derechos humanos, lamentablemente, muchas veces, por eso digo, hay organizaciones de derechos humanos que muchas veces, y organizaciones de izquierda, especialmente de izquierda, como el Partido Obrero y demás, que muchas veces juegan para la derecha, son utilizados por la derecha. Acá Mañeto, Clarín, Nación iniciaron esta operación. Fui denunciado después por operadores políticos como Carrió, Bullrich, Ocaña, Juez en Córdoba, Martínez en La Rioja, Bussi y Cano en Tucumán y Gerardo Morales, uno de los principales, en Jujuy. Bueno, esta es la parte política y la parte judicial, ¿no es cierto?, que sirvió de eso. Ahora, a todo eso, el contexto era atacar al general Milani, y en eso las organizaciones de izquierda, muchas organizaciones de izquierda y sectores de la Organización de Derechos Humanos se prestaron a ese juego, sabiendo que estaban atacando a un gobierno de tinte nacionalista, porque el objetivo era, primero, atacar al jefe del ejército, que había dicho en su discurso que se hizo cargo de como jefe del ejército, había dicho, estoy diciendo en tercera persona, pero... En el discurso de Asunción. Exactamente. Suyo. Yo dije concretamente que aspiraba, ¿no es cierto?, a que el ejército estuviera al servicio de un proyecto nacional. Claro. Un ejército consustanciado con un proyecto nacional. No dije un ejército consustanciado con un proyecto kirchnerista,
ni un proyecto... sí, por supuesto, mis raíces son peronistas y soy profundamente nacionalista. No puedo, digamos, disociar el peronismo del nacionalismo, porque si hay alguien que representa el nacionalismo de esta patria, es el peronismo. Entonces, a partir del momento que yo dije eso, empezó un ataque inédito contra un jefe del ejército, pero inédito. 40 tapas de Clarín, otras tapas de Nación, artículos, periodistas, 6, 7 periodistas hablando sobre mí, haciéndome las acusaciones más inverosímil y lacerantes, ¿no es cierto? Desde delito de lesa humanidad, pasando por corrupción, pasando por inteligencia interna, pasando toda para desprestigiar al jefe del ejército que había dicho eso y a la presidenta de la Nación que había puesto a ese jefe del ejército. Es decir, general, un objetivo absolutamente político en la que estuve involucrado especialmente, ¿no es cierto? Yo digo, la oposición, Clarín y el sector judicial, parte del sector judicial, y que las organizaciones de izquierda le sirvieron a ese propósito. General, usted recién acaba de nombrar a algunos dirigentes políticos, en este momento vinculados a la oposición. A fines de noviembre, Antonio Jaime Estiuso dijo que pidió aportar más datos a la justicia, aparentemente sobre un sistema, lo que dicen determinados sectores, ilegal que funcionó durante la etapa de la vicepresidenta, cuando era presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. La información que apareció sobre Antonio Estiuso, inmediatamente después salió a hablar justamente quienes usted también nombraba, a Elisa Carrió, Luis Juez, casi como la línea que usted marca. Bueno. Y usted me llamó algo la atención cuando hizo referencia a este hecho, que está relacionado con la muerte del fiscal Alberto Nisman. Usted utilizó, lo primero que le quería preguntar, la palabra fanfarrones. Me llamó la atención la palabra fanfarrones para calificar a toda esa maniobra. Bueno, yo la verdad que dije fanfarrones para no ser tan fuerte en mi crítica. Después de fanfarrones dije otras cosas más, pero en realidad estos personajes, yo la verdad que hablar sobre ellos me parece perder el tiempo, pero bueno, son personajes nefastos para la política argentina y para la inteligencia argentina. Son personajes nefastos porque han sido funcionarios del gobierno en el caso de Estiuso, en el caso de Toma, ¿no es cierto? Y han servido en embajadas extranjeras. Es decir, son traidores. ¿En el caso de Estiuso? En el caso de Estiuso no me cabe ninguna duda. ¿A qué embajada? A la embajada de Estados Unidos, a la embajada de Israel. Y no me cabe duda, pero absolutamente ninguna, en el caso de Toma. Son personas, digamos, portavoces de tercero o cuarto calibre o rango de la embajada. Así que, la verdad, no tiene ningún sentido hablar de esto. Estiuso no va a decir nada más de lo que ya dijo porque no sabe nada más. Y él tendría que dar muchas explicaciones de por qué se suicidó Nisman. Él es el principal responsable que tendría que dar explicaciones, porque él lo siguió o él estuvo al lado de Nisman durante muchos años, lo mandó a Europa, lo hizo volver de Europa, no le contestó el teléfono, esto todo los medios periodísticos lo dicen, no es que yo, digamos, invento nada. Los medios periodísticos, durante un fin de semana no le contestó el teléfono y resulta que ahora estamos buscando a ver si tal llamada telefónica con tal, miren, por favor, estos personajes no merecen ni siquiera que hablemos de ellos. ¿A usted le parece, general, que habría que profundizar la hipótesis del suicidio de Alberto Nisman? Pero ustedes me preguntan mi parecer personal. Ha habido un peritaje de peritos de la Corte. Digamos, ha habido peritajes anteriores donde dicen que fue suicidio. No hay ninguna prueba, no hay nada. El fiscal y los jueces no tienen absolutamente nada, ¿no es cierto?, para involucrar a nadie que haya entrado al departamento de Nisman o algo por el estilo para asesinar a Nisman. Fue absolutamente un suicidio. Digamos, ahora apareció Gendarmería a órdenes de Bullrich y resulta que
en un peritaje, creo que absolutamente trucho, absolutamente, digamos, sacado de contexto, absolutamente falseado. Algún día la historia va a contar la verdad sobre esto. Determinan, ¿cierto?, de que hubo un homicidio, que hubo... Es una barbaridad. Yo la verdad que esto lo explica muy bien Pablo Dugan en su libro. Recomiendo a los que no lo leyeron todavía, pero bueno. La verdad es lamentable que tengamos que seguir hablando de estos temas. Y este tema lo tomaron como caballito de batalla, ¿no es cierto?, en el año 2015 para ganar la elección. Entonces, cada año lo remontan para tratar de involucrar a Cristina o al gobierno de Cristina en algo que tenga que ver sobre el tema de Nisman. Entiendo que desde la perspectiva de un cuadro como usted, general, que piensa la lectura de la sociedad, de la política, de la economía desde una perspectiva nacional, entiendo cuando a usted le molestan los procesos de injerencia extranjeros, por eso usted relaciona a Jaime Estiuso, a Antonio Estiuso, a Miguel Ángel Toma, con relaciones extranjeras y sobre todo Estados Unidos e Israel. Lo mismo le podría caber en ese análisis a estos dirigentes políticos que usted también menciona, como Elisa Carrió, Patricia Bullrich, Juez. Pero no me cabe la más mínima duda. ¿Ustedes recuerdan la foto de Bullrich? Vergonzosa foto en la Embajada de Estados Unidos, poniéndose un sombrero de cowboy. Esas cosas, esas bajezas de dirigentes, o de los que se dicen dirigentes argentinos o dirigentes políticos, a mí no me cabe la más mínima duda, pero la más mínima duda, y que estos sectores tienen como fin, digamos, y lo voy a decir en general, pero tienen como fin, en definitiva, liquidar un poco la patria, es decir, vender la patria, desvalorizarla, ponerla al servicio de un interés extranjero, sacarle los recursos más importantes que tiene la patria, no importa si YPF, aerolíneas, tantas otras cuestiones que son patrimonio del Estado, que los argentinos la queremos como tal, los nacionalistas la queremos como tal, bueno, rifarlas no importa, porque es un negocio, y ellos están atrás de eso, de negocios. No nos equivoquemos y después los argentinos no tengamos, ¿no es cierto?, los cargos de conciencia que tuvimos con el gobierno de Menem, ¿no es cierto?, lamentablemente, o en los 4 años de Macri, en donde por razones X, ahora podríamos decir, bueno, hay inflación, esto, aquello y demás, pero no nos equivoquemos. No nos equivoquemos el rumbo, porque los que vienen, si llegan a tomar el gobierno, la oposición en este momento, el año que viene, van a rifar, van a vender el país, lo están diciendo. Van a la reforma laboral, van a la reforma previsional, van a privatizar YPF, van a privatizar aerolíneas. Eso es lo que quieren hacer. Van a privatizar todo lo que puedan privatizar, los peajes, todo es negocio para ellos. No interesa a la patria, no interesa a la nación. Y los nacionalistas tenemos que saber muy bien dónde estamos parados. Que no nos sorprenda después las cuestiones, uy, no me di cuenta, no sabía. Sabemos bien dónde está parado cada uno. Que este gobierno tenga muchas deficiencias y tenga muchas cuentas pendientes con el pueblo argentino, es verdad. Un gobierno peronista no puede permitir que haya estos niveles de indigencia y de pobreza que está sufriendo nuestro pueblo. Dicho esto, también tengo que reconocer que hubo una pandemia, que el mundo está en guerra, que bueno, hay una serie de cuestiones, ¿no es cierto?, que han influenciado, pero de ninguna manera se puede justificar lo que está pasando. Así que yo espero, porque tenemos cuadros y dirigentes, y creo, ¿no es cierto?, que hay dentro del gobierno, no voy a decir exactamente el presidente de la Nación,
porque no lo creo, pero sí creo que hay otros dirigentes, especialmente la vicepresidenta, que están fuertemente abocadas, ¿no es cierto?, a superar esta coyuntura y poder llevar, ¿no es cierto?, alegría al pueblo argentino. El expresidente Mauricio Macri dijo que era un grupo aislado, el grupo que intentó asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Miren, yo les digo, lo dije al día siguiente, o los 2 días, en una radio, y me sacaron, ¿no es cierto?, en televisión, y salió hablando juez sobre el general Milán y qué sé yo. Y lo vuelvo a repetir ahora, porque lo creo firmemente. Si ese atentado hubiera tenido éxito, si esa noche, porque en la forma en que se produjo, a la distancia de la cabeza de Cristina, con esa arma, se hubiera salido el disparo, es decir, que el atentado hubiera tenido éxito y la hubieran matado a Cristina, acá en Argentina había un baño de sangre. No sé si hubiéramos llegado a una guerra civil, pero había un baño de sangre. Entonces la pregunta que yo hice es, ¿qué están queriendo los que están promoviendo esto? ¿Quién cree que promueve? Bueno, pero yo les pregunto, si hacemos un poquito de memoria en los últimos 2 años, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado cuando hacían las manifestaciones en Plaza de Mayo y tiraban bolsas mortuorias? O ponían horcas con muñecos, o ponían guillotinas, o llevaban antorchas. ¿Quién financiaba eso? ¿Quién promovía eso? Los que estaban a la cabeza de esas movilizaciones era Bullrich, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, se descubrió un proceso de financiamiento de la familia de Toto Caputo. Por supuesto. Los Caputo, ¿no es cierto?, financiando. Y digamos, personajes vinculados a un Juntos por el Cambio, ya sea diputados pidiendo pena de muerte, ¿no es cierto?, para la vicepresidenta. Y el rol de Milman, que ahora está, que se está investigando. Otro personaje, ¿no es cierto?, más que se suma a esta lista de sospechosos que han tenido vinculación o con Revolución Federal o con estos grupos, yo digo por ahí, de gente joven, 20, 30 años y demás. ¿Qué puede motivar a gente joven, por más que puedan tener alguna antipatía con el gobierno, qué puede motivarlo a querer matar a una persona? Bueno, ese es el odio que han impregnado en la sociedad estos sectores de la derecha reaccionaria, estos sectores que se están queriendo hacer cargo del país. Hay sectores de la justicia que no siguen esta hipótesis que usted nos está contando y que sabemos por los medios de comunicación, como la del diputado Milman, como la del financiamiento de la familia Caputo, a Revolución Federal. Yo creo que nosotros nos debemos, los argentinos nos debemos una profunda reforma judicial. Es muy difícil ampliar los miembros de la Corte, es muy difícil cambiar el Consejo de la Magistratura, es muy difícil que tengamos una justicia más independiente de los poderes concentrados. Algún día tendremos que lograrla, porque nosotros sabíamos que esto podría pasar, ¿no es cierto? ¿Ustedes recuerdan hace cuántos años, 15, 20 años, venimos o viene la justicia cargando contra Cristina todos los días, tapa de los diarios, todos los días? La causa, dólar futuro, el memorando con Irán, lo otro. Le pregunto, ¿tiene alguna causa Macri por haber endeudado en 50.000 millones de dólares a la patria? ¿Tiene alguna causa, o las causas que tienen, ¿no es cierto?, han sido archivadas por los jueces, como los peajes, como los parques eólicos, como ahora están queriendo archivar la causa de la AFI, el espionaje ilegal, un Estado mafioso? Bueno, eso es la justicia. Habrá sectores de la justicia argentina que no están involucrados en esto. Yo tengo que rescatar que yo he pasado por 3 juicios. Y así como digo esto, tengo que decir, ¿no es cierto?, que el tribunal que me juzgó en La Rioja, 3, 4 meses de juicio, 150, 200 testigos,
otro tanto en Tucumán y otro tanto acá en Capital, con el último juicio por enriquecimiento ilícito. Tengo que reconocer, ¿no es cierto?, que esos tribunales han tenido jueces decorosos, en el caso de La Rioja, jueces inapelables, y en el caso de Tucumán lo mismo, jueces intachables, ¿no es cierto?, con antecedentes de haber hecho juicios anteriores en donde se ha condenado a gente por delito de lesa humanidad, con condenas muy fuertes. Otros muchos han sido absueltos. En mi caso, en mi causa había, no en mi causa, yo estaba en la causa donde había 11, éramos 11 procesados. Fuimos 5 absueltos y 6 condenados. Es decir, jueces intachables. En Tucumán, jueces intachables. Acá en Comodoro Pi he tenido suerte de caer en un tribunal, porque hay que tener suerte de caer en un tribunal, ¿no es cierto?, que sean objetivos en su análisis y que saquen fallos coherentes. Yo estaba seguro, absolutamente seguro de mi inocencia en todos los juicios. Pero bueno, habiendo la semejante influencia de poderes, digamos, de los poderes concentrados, políticos, mediáticos, inclusive injerencias extranjeras, yo dije, bueno, acá puede pasar cualquier cosa. Así todo, nunca tuve miedo, soy un fervoroso defensor de la verdad, por lo menos yo expuse mi verdad en cada uno de los juicios. En cada uno de los juicios yo expuse cerca de 5 o 6 horas, con placas, con todo lo que yo tenía a mano para demostrar la barbaridad que estaban haciendo. Fue vergonzoso los juicios de lesa humanidad, los testigos que presentaban la Fiscalía y la querella. En su momento Abruj, con los derechos humanos y demás. Y los que presentaban el enriquecimiento ilícito, más vergonzoso todavía. Los testigos presentados por la Fiscalía hablaban a favor mío. Así que con eso les digo todo. Y yo lo único que puedo decir es, vayan a los fundamentos de las sentencias. Vayan a los fundamentos de la sentencia y van a encontrar todo. Y en las causas de sobreseimiento, peor todavía, porque hay una causa de sobreseimiento que es, yo diría, está vinculado con esto de inteligencia y todo lo demás, que es una causa casi... ¿Con esto de inteligencia de Estiuso? No, sí, pero él intervino como testigo, pero es una causa que se ha tenido poco en cuenta, pero una causa muy renombrada en su momento, con grandes tapas en los medios, donde se me acusaba de hacer inteligencia interna, incumplimiento de los deberes de funcionario público y varias otras cosas más. Esta causa la inició Gerardo Morales, el actual gobernador de Jujuy, y Santoro, el pseudo periodista de Clarín, el que está todavía semiprocesado por extorsión. Estos dos personajes se presentaban en el juzgado de Ercolini en el año 2013 diciendo de que yo hacía inteligencia interna sobre ellos, que había tomado las computadoras, que había hackeado, etc. Bueno, el juez, a las 2 horas que hicieron la denuncia, me allanó el edificio del Ejército. Me allanó el edificio del Ejército. Imagínense ustedes si lo hubieran allanado el edificio de la AFI a Macri. No lo hubieran hecho. Pero Ercolini, ¿qué vamos a hacer? Me allanó el edificio del Ejército. Por supuesto que no encontraron nada porque no había nada. Después de eso, le pidió las computadoras a Morales y a Santoro para verificar. Yo puse un perito de mi parte. Nunca las presentaron a la computadora. Así me tuvieron 2 o 3 años en proceso. Hasta que apareció otro personaje de un portal, no interesa, un portal de tercera o cuarta categoría que vive calumniando, difamando, diciendo barbaridades, haciendo una denuncia en Bonadío. Entonces, ¿qué hace Ercolini? Le traslada la causa esta. Yo estaba pidiendo que me archiven la causa o que me dicten el sobreseimiento, porque nunca me llamaron a declaración indagatoria por eso. ¿Qué hace? Le pasa esta causa a Bonadío. Bonadío recibió la denuncia
Bueno, entonces, ¿qué hizo Bonadío? Empezó a llamar testigos. ¿A quién llamó? A Carrió, a Bullrich, a Estiuso. Como no había nada, siguió el proceso. Hasta que un mes antes de fallecer Bonadío, yo estaba pidiendo el sobreseimiento, porque no había absolutamente nada. Y como no podía ni siquiera llamarme a declaración indagatoria, finalmente Bonadío me dicta la falta de mérito. Muere Bonadío, queda en manos de Martínez Di Giorgi y a los 2 meses yo pido sobreseimiento y me sobreseen en forma definitiva. Pero para eso tuve 9 años de proceso. ¿Y con esta causa, con estos testigos y con estos personajes? ¿Cuál cree, general, que puede ser la intención, el proyecto, por ejemplo, de Daniel Santoro o de Gerardo Morales? Bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque usted está contando una serie de acontecimientos, de todas irregularidades. Había una intención manifiesta que todavía no se ha tomado magnitud, ¿no es cierto?, del ataque. Y yo no lo digo porque fui yo, lo digo porque era jefe del ejército, del ataque sistemático de los medios de comunicación, de la oposición política, las cosas que se dijeron en la Cámara de Senadores cuando se trató mi pliego para ser ascendido a teniente general. Las cosas que dijo Gerardo Morales, las cosas que dijo Juez, las cosas que dijeron los senadores de la oposición, barbaridades. Todas estas cosas que dijeron fueron objeto de juicio, todas sobreseídos, ¿no es cierto?, en las causas que no llegué a juicio, en las que llegué a juicio, absuelto. Bueno, ese ataque sistemático contra un jefe del ejército, habría que preguntarse a qué se debe. Yo vuelvo a repetir, creo que se debe a que hubo un jefe del ejército que dijo: yo quiero un ejército consustanciado con un proyecto nacional. Y creo que también apuntaban a la presidenta que me había nombrado como jefe del ejército. Es decir, desgastar al jefe del ejército para desgastar a la presidenta. Relacionado con lo que usted decía anteriormente y con una de las líneas de investigación que usted tiene, que es todo el proceso de injerencia de Estados Unidos en nuestra región, ya no solo en nuestro país, hay una línea de investigación que relaciona al actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, con el golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019 y la visita de la hija de Donald Trump a la provincia de Jujuy, semanas antes del golpe de Estado, un avión que dice llevar cosas que al final no se comprobó que llevaba, pero que sí se comprobó que viajó a la región de Santa Cruz, de donde salió el golpe de Estado cívico-militar contra Evo Morales. Y pensando en su posición nacionalista y contraponiendo la posición de injerencia que tiene no solo en nuestro país, sino en toda la región, puede haber detrás de estas acusaciones, es la consulta, ¿no? ¿O usted cómo la ve a esa situación? Un proceso de real injerencia extranjera en nuestra región y en nuestro país detrás del posicionamiento de denuncia en su contra? A mí no me cabe la más mínima duda. Yo voy a contar 2 hechos que ya los he manifestado en otras oportunidades. En una oportunidad, cuando yo era jefe del ejército, fue un general ya muy retirado, pero con muchas vinculaciones a la Embajada de Estados Unidos, a hablar conmigo. Me pidió una entrevista, yo lo recibí a las 10 de la noche. Y bueno, me llamó la atención, yo sabía las vinculaciones que tenía con la Embajada de Estados Unidos y me fue concretamente cuál era la intención, preguntarme o decirme, no preguntarme, decirme, manifestarme, que la Embajada de Estados Unidos estaba seriamente preocupada, y Estados Unidos estaba preocupado porque, por el jefe del ejército argentino, porque no sea cosa que tengamos un nuevo Chávez en la Argentina. Un hecho, ¿no es cierto? Otro hecho, en una reunión con un directivo importante de Clarín, me manifestó, ustedes fíjense, con la... ¿Estamos hablando de qué periodo? 2013. 2013, en ese periodo. Un importante directivo de Clarín, fíjense, digo, con la
fíjense, con la, podríamos decir, inmunidad que se maneja. Más o menos me dijo que si yo colaboraba con ellos, si yo dejaba mi postura ideológica y mis principios un poco de lado y colaboraba con ellos, con Clarín, como colaboraba Estiuso, me lo nombró personalmente. Bueno, a mí se me iban a acabar los problemas políticos, mediáticos y judiciales. Estiuso es un colaborador de Clarín. Pero por supuesto, 2 hechos le doy. 2 hechos para que ustedes vean la injerencia, ¿no es cierto?, de Estados Unidos en la región. Y ahora se ha manifestado ya abiertamente, no solamente, especialmente en el continente, pero también, ¿no es cierto?, en otros países del mundo como es la Unión Europea. Pero vamos al continente nuestro. Hay 2 o 3 hechos que son muy importantes, que acá no se le ha dado la cobertura periodística necesaria porque quizás no convenga. Uno es la 15ª conferencia de ministros de defensa que se realizó en Brasil en este año. Bueno, en ese lugar, en ese momento, Estados Unidos habló, ya venía hablando en documentos, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, la Secretaría de Defensa, pero ahí lo habló en particular el secretario de Defensa del Departamento de Estado norteamericano y habló de el concepto de disuasión integrada. ¿Qué es el concepto de disuasión integrada? Es ni más ni menos que homogeneizar los intereses de todos los países del continente, homogeneizarlos, ¿no es cierto?, porque ellos creen que tenemos valores compartidos con ellos. No creen, manifiestan que tenemos valores compartidos e iguales con ellos. No tenemos ni valores ni compartidos ni integrados. Es un país más, para nosotros debería serlo, como son tantos países de la región. Pero bueno, homogeneizar los intereses de los países del continente con los intereses de Estados Unidos. Es decir, si Estados Unidos tiene como interés geopolítico mantener la hegemonía global, nosotros tenemos que compartir ese interés. Para eso se habla de disuasión integrada, de tal manera de que los enemigos de Estados Unidos sean enemigos nuestros. ¿Cuáles son los enemigos de Estados Unidos? Especialmente Rusia en la parte militar, Sí. y China en la parte comercial. Claro. Ahora, ¿esos países son enemigos nuestros? Donde nosotros podemos tener inclusive, no solamente no son enemigos, podemos tener inclusive lazos comerciales, podemos confluir en muchos intereses. No son enemigos nuestros, como tampoco lo es Estados Unidos, pero a nosotros que no nos quieran de vuelta meter, ¿no es cierto?, en una doctrina Monroe, en donde Estados Unidos dice vamos para allá y los países del continente tienen que ir para allá. Lo que pasa, general, que Estados Unidos ha jugado un papel no solo en nuestro país, sino en toda la región. Por supuesto. Con los golpes cívicos militares, con la definición que tuvo, por ejemplo, con Malvinas. Por supuesto, En bueno. la guerra de Malvinas. Ustedes fíjense que antes eran Estados Unidos, apelaba a las Fuerzas Armadas. Hablemos de hace 50, 60, 70 años atrás. Es más complejo ahora. Ahora, bueno, ya no le hace falta a las Fuerzas Armadas, tienen el poder, tienen políticos traidores a la patria, tienen los medios hegemónicos en la mayoría de los países y básicamente tienen el poder judicial. Cuando hablamos de lawfare, estamos hablando ni más ni menos que de esto. Es decir, no hace falta las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Quizás por ahí sí para avalar, como pasó en Bolivia. Ustedes me decían que pasó en Bolivia. Bueno, no extraña lo que hizo Morales. Si Macri avaló el golpe de Estado, si Macri mandó un avión militar, ¿no es cierto?, para proveerle armamento y equipamiento a la policía y a las Fuerzas Armadas de Bolivia, ¿qué nos va a extrañar de que Morales haga esto? Morales ahora, bueno, sí es radical y puede tener discrepancias con los
dirigentes del PRO, pero Morales compartió, digamos, en su momento, y el radicalismo lamentablemente compartió en su momento, y lo sigue compartiendo, los principios de Juntos por el Cambio, del PRO. El PRO es el que está marcando la línea que el radicalismo, lamentablemente, nuestro radicalismo, que históricamente tenían un fuerte sentido nacional, lo ha perdido. Lo ha perdido atrás de los valores que está inculcando, ¿no es cierto?, Juntos por el Cambio. Por más que haya diferencias, Sí. diferencias de métodos, Sí. diferencias, los valores, los grandes valores que enumera el PRO, que enumera Juntos por el Cambio, son los que comparte el radicalismo. Hay en la región, también es cierto, un proceso de definiciones políticas que van también camino en otro sentido. Estoy pensando en el triunfo de Lula recientemente, Petro en Colombia, lo que pasa en Perú, siempre con problemas, ¿no? Lo que ocurrió en Chile, en Argentina, quedaría en Bolivia, por supuesto, con Luis Arce, quedarían pocos países en manos de otro poder, del poder hegemónico del cual usted de alguna forma hace mención, que sería Uruguay, Bueno, Ecuador. Yo quisiera hacer una diferencia, A ver. y no es porque yo vea confabulaciones ni nada por el estilo. Quisiera Sí. hacer una diferencia entre el gobierno y el poder. Claro. Yo lo dije en una reunión, una peña que me invitaron y salió en todos los medios. Bueno, no nos confundamos con tomar el gobierno si no tenemos el poder. Entonces, yo quisiera saber si en los países que mencionamos, ojalá que sí, a largo plazo, a mediano plazo lo podamos hacer. Ahora, yo quisiera saber si en Brasil, en Perú, en Colombia, en Chile, los sectores nacionalistas, los sectores nacionales, digamos, para no decir, porque la palabra nacionalista por ahí involucra un poco, yo digo, yo soy nacionalista, ¿no es cierto? Pero bueno, hablamos de los sectores nacionales que han tomado el gobierno, hay que ver si tienen el poder, o el poder lo mantienen los sectores concentrados de poder, o el poder lo mantienen los sectores concentrados económicamente, políticamente y judicialmente en lo que hace, ¿no es cierto?, al poder real. Debe ser como una lucha, ¿no? También. Lo importante es que están triunfando, tal vez, otro tipo de propuesta, otro tipo de proyecto. Pero eso, fíjese que en los medios de comunicación tampoco aparece, como que la región empezó a cambiar de alguna forma o empezó a recuperar otros intereses. Por ejemplo, el Grupo Lima ya no existe más de alguna forma. No, no existe más, pero ustedes fíjense en lo que pasó con Evo Morales. Evo Morales, digamos, había llevado un proceso eleccionario, bueno, estaba con cuestiones internas. De golpe, los sectores de poder, los que yo digo sectores de poder, con la Embajada de Estados Unidos atrás, sin ninguna duda, producen un golpe de Estado y las Fuerzas Armadas salen apoyando ese golpe de Estado. Y el presidente de Estados Unidos a las 2 horas sale felicitando al jefe del ejército de Bolivia. El segundo presidente fue Mauricio Macri, que avaló el golpe de Estado. Claro, pero bueno, entonces yo les digo, está muy bien, pero tenemos que entender que con el gobierno solo no alcanza. Hace falta que los sectores nacionales que toman el gobierno, que se hacen cargo del gobierno, no que toman para que no parezca antidemocrático, que se hacen cargo del gobierno con elecciones democráticas, como ha pasado en muchos países, a su vez tengan la determinación necesaria para tomar el poder, cambiar las cosas que haya que cambiar en un país, que acá no se ha hecho. Usted, general, por ser un hombre de la fuerza, toda la vida se preparó para estas situaciones. ¿Es uno de los hombres vinculados al sector militar más político? A ver, cuando decimos político, decimos, digamos... preocupado por las situaciones del desarrollo nacional, de la política, de los derechos humanos. Ahora entiendo la pregunta. Yo le diría que sí.
yo diría que hay un sector del ejército, lamentablemente, importante, que, digamos, que le interesa poco estas cuestiones que hacen al destino de la patria, las cuestiones, bueno, que podemos decir un sentido más político de las Fuerzas Armadas, son más, llamémoslo, no a partidarios, llamémoslo, son un poco más sin definiciones. Tampoco quiero decir con esto de que no vayan a actuar, ¿no es cierto?, si se ataca al país o si hay una agresión externa o algo por el estilo. Lo van a hacer. Pero digamos, en la parte de funcionamiento, no son sectores, ¿no es cierto?, que crean en un proyecto nacional. Para eso hace falta mucho trabajo intelectual sobre las Fuerzas Armadas para que crean en el gran ejército nacional que yo creo. ¿Qué creo yo? Un ejército nacional donde tengamos de vuelta 30 fábricas militares como tuvimos antes de los años 90. Hoy quedan media docena. El resto se vendió. En lo del 90, más en la época de Macri. Se vendió, se disolvió, de tal manera que, por ejemplo, antes nosotros fabricábamos el cañón para los fusiles FAL, con un alto horno Zapla, en uno de los hornos que estaban en Zapla. Cuando se disolvió Zapla, se vendió, se liquidó Zapla, ese horno no sirvió más, se disolvió también. ¿Qué tenemos que ahora hacer para... Estoy poniendo un ejemplo chiquito, sí. ¿No es cierto? Para conseguir esos cañones, ir a comprarlos a Estados Unidos. Claro. Entonces, pero como eso, hay muchos ejemplos más. Yo quiero... Puede haber habido una intención de que eso se produzca. Pero así, por supuesto. ¿no? Como la política de misiles. Pero por de supuesto, cielos abiertos. con el Cóndor. Con el Cóndor, claro. Ustedes recuerdan el Cóndor. Claro, ustedes recuerdan la fábrica militar de aviones. Nosotros llegamos a tener, con el general Perón, uno de los 3 o 4 aviones de reacción más importantes del mundo. Esa fábrica militar que después terminó siendo una fábrica concesionada a Lockheed en el proceso de Menem, que lo único que hacía era el mantenimiento de los Hércules, nada más. Perdió la capacidad. Cuando yo era chico, la fábrica militar de aviones tenía 10.000 operarios. Sí. Bajó a 1.000. En esta visión que usted nos está dando, desde otra perspectiva, ¿usted cree en un ejército popular? Y sabe que me estoy acordando de un pedacito de una letra de Soldaditos de Plomo de la música de la letra de Víctor Heredia, cuando dice las banderas y el ejército popular. Claro, yo creo fuertemente, y no quiero con esto sacar el sentido de popular, porque, digamos, los hombres de las Fuerzas Armadas provenimos, la mayoría, provenimos del pueblo, somos parte del pueblo y nos debemos al pueblo. Entonces, en ese sentido, a mí no me cabe duda de que el ejército tiene que ser popular, no puede ser elitista. Pero quiero sacarle el sentido ideológico malo que le quieren dar a algunos, con decir, bueno, quieren un ejército que no sea un ejército horizontal, que no sea un ejército profesional, ¿no es cierto? Berbisky me acusó de eso, que no quiere un ejército profesional, quiere un ejército popular. No, yo quiero un ejército profesional, absolutamente profesional, pero principalmente nacionalista. Eso quiero un ejército, ¿no? Nacionalista y profesional, porque si es profesional solamente, y bueno, corremos el riesgo de que en algún momento apunten para allá y en otro momento apunten para allá. ¿Por qué? Porque no tenemos el rumbo que yo estoy diciendo que tienen que tener las Fuerzas Armadas, que es un rumbo nacional. Las Fuerzas Armadas no pueden estar, digamos, pensando o digamos, imaginando que alguna potencia extranjera, y no quiero volver sobre Estados Unidos, pero digamos, hace falta por ahí mencionarla porque es la principal potencia del continente, por supuesto, va a hacer
van a ser nuestros padres, nuestros guías, nos van a tratar bien, son buenos, porque en la guerra de Malvinas, usted recién dijo, en la guerra de Malvinas creíamos eso. Los mandos militares que en ese momento llevaron al país a la guerra, creyeron eso, que Estados Unidos iba a avalar, ¿no es cierto?, lo que iba a hacer Argentina, que era la recuperación de las Islas Malvinas. Y Estados Unidos no solamente no la avaló, sino que ayudó a Inglaterra, ¿no es cierto?, con una base importante para operar sobre Malvinas. Eso está demostrado con documentos desclasificados de no hace mucho tiempo por atrás. Supuesto. Y además la posición del gobierno argentino era porque había algunos comandos de nuestro ejército, usted lo debe saber mejor que yo, participando y ayudando a Estados Unidos en Centroamérica, ¿no? Por supuesto. Y creímos que íbamos a ir juntos. Argentina, ¿no es cierto?, se involucró en la guerra geopolítica de Estados Unidos, el este contra el oeste. Es decir, en la guerra que culminó, ¿no es cierto?, con la caída del muro de Berlín. Es decir, cayó el muro, se terminó, vamos a un mundo unipolar. Muy bien, pero antes de eso había ese enfrentamiento y Estados Unidos involucró a nuestro país, involucró a todos los países del continente. Y por eso pasó lo que pasó en todos los países del continente. Dictaduras cuyos jefes responsables de esa dictadura son los responsables de lo que hicieron las Fuerzas Armadas. No podemos culpar de esto a las Fuerzas Armadas en general. Debemos culpar a los responsables políticos que manejaron a las Fuerzas Armadas. Entonces, pero eso pasa por creer en un ejército profesional, por creer, ¿no es cierto?, que el ejército profesional le va a solucionar, sí, le va a solucionar los problemas. ¿A quién? Bueno, a un gobierno, digamos, neoliberal, conservador, un gobierno que mande barcos para que sirvan a la OTAN, a un gobierno que, digamos, que mire a Estados Unidos como su guía, a militares argentinos, ¿no es cierto?, que crean que Estados Unidos es el paradigma. Bueno, yo no es que no quiera a Estados Unidos, yo quiero que tratemos a Estados Unidos como tratamos a cualquier otro país del mundo. Eso es plantarse y tener una postura nacionalista frente al mundo, no una postura, digamos, que podríamos decir neocolonialista, o una postura, ¿no es cierto?, en donde nos rendimos a los pies de la potencia hegemónica de turno. Y perdón, sí. Dije, pasamos a un mundo unipolar. Bueno, ustedes sabrán que ya esto está terminando, gracias a Dios. Un poco gracias a Rusia, un poco gracias a China, un poco gracias a India, un poco gracias a los países asiáticos, está terminando. Estamos volviendo a un mundo multipolar y eso es lo que tenemos que ver nosotros. Los sectores nacionalistas tenemos que ver y entender eso. Tenemos que entender, ¿no es cierto?, que Estados Unidos posiblemente en los años 30, 40 ya no sean los que manden en el mundo. Van a mandar en el mundo distintos grupos. Y nosotros estamos por incorporando ahora los BRICS. Entonces, distintos grupos, ya sean grupos conformados por sectores comerciales, sectores militares, es decir, digamos, intereses comerciales, intereses militares, intereses económicos, intereses geopolíticos, y esos van a tener distintas conformaciones y ya no va a ser Estados Unidos. Nosotros tenemos que plantarnos de tal manera de mirar para adelante y ver qué es lo que viene. Eso viene. Nosotros no podemos atarnos, ¿no es cierto?, a los intereses geopolíticos de uno de los actores nada más. Agradeciéndole su tiempo, general, Por favor. muy amable. Por último, quería consultar, en el corazón de César Milani, ¿hay un dirigente político que puede ser candidato? Bueno, ustedes saben que yo tengo 50 años al servicio del ejército. Entré con un amor por mi ejército, por el uniforme, por la Fuerza Armada, y entregué lo mejor de mi vida, yo digo, a mi familia y a la Fuerza Armada, a través de ello a mi patria. Pasé a retiro y no me siento jubilado, no me siento, digamos, que tenga que estar o quedarme en mi casa. Tengo una profunda vocación de seguir sirviendo
y sirviendo, ¿no es cierto?, a mi patria con estos intereses nacionales que yo creo que tengo que seguir defendiendo por las Fuerzas Armadas y por todo lo que yo creo en esta patria donde cobija a nuestro pueblo, nuestros muertos, nuestros héroes. Entonces, tengo un profundo sentido nacional y una profunda vocación política que espero poder canalizarla a través de algo en donde y cuando el pueblo crea que puedo servir en algún lugar, ¿no es cierto? No lo descartas esa posibilidad. No, para nada. Gracias, César Milani. Gracias a ustedes.